Y sabemos que estamos terminando hoy el mes y todos dicen que es el mes más largo. ¿Por qué será, verdad? La pregunta. Si también diciembre trae 31, también julio trae 31, ¿verdad? Entonces decimos siempre que enero es el mes más largo. Y Dios puso en mi corazón compartir algo con ustedes, ¿verdad? Ya terminando el primer año del 2021, hemos pasado un año 2020 bastante difícil para toda la humanidad. Y como un día me dijo Eduardo, un bichito así chiquitito, ¿verdad? Pudo poner de pata para arriba a todo el mundo. En todos los aspectos, ¿verdad? En los aspectos familiares, en los aspectos económicos. Y realmente fue un año muy difícil, ¿verdad? Muchas personas han quedado sin trabajo. Por ejemplo, en nuestra iglesia hubo un hermano que fue cesado y gracias a Dios hace un mes le volvieron a recontratar. Pero, ¿qué podemos pensar un poquito en este año 2021? Realmente Dios nos enseñó muchas cosas en el 2020. A nosotros los cristianos tomamos diferente las cosas. Ya sabemos que en el mundo ha causado una crisis terrible, ¿verdad? En todos los aspectos, a nivel familiar. Todas las noticias que escuchamos en la televisión, ¿verdad? Feminicidio, asaltos, ¿verdad? Muchas cosas se ha pasado en este año que pasó, era el 2020. Y tenemos un 21 por delante. ¿Y qué podemos pensar un poquito en el tema? Nosotros como Iglesia de Cristo podemos tener también conflictos, ¿verdad? Con hermanos, conflictos familiares, ¿verdad? Y yo quiero pensar un poco en un tema que es reedificar. Reedificar. Y pensando en este tema, podemos entender de que el mundo y también nosotros podemos tener áreas que debemos reedificar en nuestras vidas, ¿sí? Tal vez relaciones quebradas, relaciones familiares quebrados, con vecinos, en el trabajo tal vez se ha quebrado, y pensar en este tema de reedificar. Y la Biblia, hay un libro que habla acerca de la reedificación, ¿verdad? Y me refiero al libro de Nehemías. Si podemos abrir nuestras Biblias allí en Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer un párrafo ahí del 1 al 5, y poniendo un poco en contexto este libro de Nehemías, su escritor, el mismo Nehemías, él estando exiliado, ¿verdad?, en Babilonia, ya en los últimos años de esos 70 años que Dios le llevó a Babilonia a todos los judíos allí, pensar un poco en ese tema de reedificar, ¿sí? Y como yo le dije al principio, Dios nos enseñó muchas cosas en el 2020. Han surgido cosas grandes que en medio de la pandemia, ¿verdad? El mundo comenzó a reinventarse y a reedificar cosas, como por ejemplo ahora que estamos en Zoom. ¿Quién iba a pensar hace unos 2 o 3 años atrás que íbamos a poder estar conectados desde nuestras casas en una reunión, ¿verdad? Entonces, este tema de reedificar, ¿verdad? Y quiero dejar este pensamiento al iniciar nuestro estudio, de que todo
todo, vamos a decir, proyecto de reedificar, todo comienza con Dios, ¿sí? Todo comienza con Dios. No se puede reedificar algo sacando a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Entonces, esta causa de la pandemia, como decíamos al principio, ha causado muchos problemas a nivel mundial. Y uno de los libros de la Biblia que más habla acerca de los sentimientos y de las emociones es en los Salmos, ¿verdad? Y en un momento David, ¿verdad? En un momento David en su vida, él también estaba abrumado por los enemigos, por sus mismos parientes que querían hacerle un complot en su reinado. Sus enemigos le ponían en aprieto, y esas emociones, en algún momento David también sufrió ansiedad, sufrió depresión, ¿verdad? Y hay una estadística hoy, ¿verdad?, de que yo soy visitador médico y visito a los psiquiatras, ¿verdad?, a los neurólogos y a los clínicos médicos, y todo el mundo coincide en el mundo médico que realmente la gente va a consultar por cuadros de ansiedad, por cuadros de pánico, ¿verdad? Porque es natural, ¿verdad?, en el ser humano estas emociones. Y antes de entrar en este libro de Nehemías, capítulo 1, del 1 al 5, vamos a leer el Salmo 39. Porque David estaba, como le decía, en este trance de su emoción, de estar siendo perseguido, de estar siendo abrumado por las situaciones en su vida, ¿verdad? Él dice en el Salmo 39, en el versículo 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, dice el versículo 2 del Salmo 39, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Y dice, es importante este versículo 4 hasta el 7, en donde él repite 3 veces una palabra, y dice ciertamente. En el versículo 5 dice, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, dice otra vez allí, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es decir, David pudo entender en medio de esta crisis, de esta ansiedad, de esta depresión, pudo comprender, ¿verdad?, de que qué frágil es el hombre. Y en el 2020 pudimos ver eso, ¿verdad? Que con un virus tan pequeño, ¿verdad?, todo el mundo, toda la humanidad ha sufrido, se ha quebrado, ¿verdad?, en muchas áreas de la vida. Entonces, David en su meditación, ¿verdad?, en este Salmo 39 dice el versículo 7, y él le pregunta a Dios, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Es una pregunta retórica porque él mismo se contesta, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré en este momento donde se ha requebrajado, se ha quebrantado, se ha quebrado, ¿verdad?, toda mi vida, cuando tal vez he perdido algún familiar, ¿verdad? Nosotros acá en la iglesia tuvimos un miembro de la iglesia hace unos años atrás, después se fue de la iglesia. No sé si ustedes le conocen a José León, ¿verdad?, que estuvo un tiempo acá con nosotros la semana pasada. Hace 15 días él se fue a IPS, le dijo a su hermana que se iba a IPS porque se sentía mal, y falleció antes de ayer por COVID. Entonces,
esas familias, ¿verdad? Y hay muchas familias, más de 2.000 personas que fallecieron y que están quebrantados y no saben qué pueden esperar. Y David dice allí al terminar el versículo 7, mi esperanza está en ti. Qué promesa, ¿verdad? Qué promesa que nosotros como iglesia de Cristo tenemos esperanza en este mundo donde está pata para arriba, quebrado, muchas áreas. Y qué mejor ir ahí entonces al libro de Nehemías para pensar en este 2021, qué podemos reedificar y cómo podemos reedificar. Porque dice que todo proceso de reedificación comienza con Dios. Es decir, si Dios está lejos de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que volver a la comunión con Él, porque no podemos proceder a reedificar esas áreas que fueron quebrados sin Dios. Con Dios solamente podemos empezar a reedificar. Y vamos a leer, si alguien puede abrir su micrófono y leer el versículo 1 hasta el 5. Y de este pasaje vamos a sacar algunas lecciones que Dios nos dejó en su palabra a través de Nehemías. Alguien puede abrir su micrófono y puede leer Nehemías 1 del 1 al 5. Así también yo sé si me están escuchando bien o no. Dice Nehemías del 1, capítulo 1, del 1 al 5, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Hasta el 5. Muchas gracias, hermano. Entonces, vamos a poner un poco en contexto qué es lo que estaba sucediendo o qué sucedía en este momento. Yo aprendí una metodología hace un tiempo atrás, que todo pasaje que nosotros leamos, tenemos que por lo menos investigar 3 preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué dice el pasaje acerca de Dios, de Jesús o de su plan? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer en el pasaje. Si nosotros vemos acá este trasfondo, es qué pasó en este momento. Es decir, Nehemías fue uno de los exiliados. Cuando Nabucodonosor, vamos a decir, invadió Jerusalén, ¿sí? Destruyó todo lo que había en Jerusalén, ¿verdad? Y sabemos que más o menos, no sé cuántos judíos fueron deportados a Babilonia, porque eso fue el castigo de Dios, el juicio de Dios, porque Israel se había apartado de Jehová, ¿verdad? Y fue llevado a Babilonia estos judíos. Y principalmente los nobles, los jefes de familia, los gobernadores de Jerusalén, y también en el momento cuando Nabucodonosor invade, hay un grupo de judíos que se escapan, ¿verdad? Y se van todos así hacia los montes, y esos fueron los que quedaron en Jerusalén. Especialmente los pobres, los
los del pueblo, vamos a decir, ¿verdad? Y estando Nehemías, dice allí el versículo 1, ¿verdad? Estando yo en Susa, capital del reino, ¿verdad? Él era uno de los coperos, dice, él era copero del rey. Era una persona de mucha confianza y cómo en su soberanía Dios pone en lugares de privilegio a hombres suyos para preservar al pueblo, ¿sí? Imagínense un deportado, vamos a decir, un exiliado de Babilonia. Sabemos que en la última etapa de los 70 años, también Babilonia fue invadido por el reino de los medos y los persas. Es decir, que el imperio babilónico perdió y ganó el imperio de los medos persas. Y con ese imperio, ¿verdad? Dios pone en el corazón de Ciro, de Artajerjes, ¿verdad? Que judíos o deportados que quieran ir de vuelta a Jerusalén pueden ir. Y ahí sale un grupo de 50.000 judíos, ¿verdad? Para ir a reconstruir Jerusalén. Y qué interesante es ver que para reedificar lo quebrado, ¿sí? Es que todo comienza con Dios. Es decir, traer de vuelta a la ecuación de mi vida a Dios para poder reedificar mi vida, algo que se quebró. Y algo muy interesante, de este pasaje vamos a sacar 3 razones por las cuales decimos que todo proceso de reedificación comienza con Dios. Y la primera razón, vamos a ver en este versículo del 1 hasta el 3, que Nehemías, estando allí como copero del rey, una persona de mucha confianza, porque ¿qué hacía un copero en esa cultura y en ese tiempo? Tenía que él probar el vino, ¿verdad? Para saber si no estaba envenenado, ¿verdad? Y ese copero tenía una relación con el rey muy estrecho, era como un consejero, de mucha confianza el rey hacia Nehemías. Y dice que en ese año de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, ¿sí? En Babilonia, ya siendo el imperio medo-persa, dice que vino Anani, uno de mis hermanos. Y si nosotros leemos todo el libro de Nehemías, este hermano Anani era un hermano de sangre de Nehemías, ¿sí? Uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, es decir, que no fue solo, sino que varios, y les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Se acuerdan que yo le dije que esos judíos que no fueron llevados, que no fueron deportados, eran la gente pobre que estaba en Jerusalén, volvieron allí ya sin rey, ya todos los otros estaban todos deportados? Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, la primera razón, ¿verdad?, de por qué nosotros decimos que todo proceso de reedificación comienza con Dios, es porque con Dios apreciamos mejor lo que se ha quebrado. Si nosotros no le tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, no estamos en comunión con Dios, no podemos ver como Nehemías vio de cómo estaban sus hermanos en Jerusalén. Él pudo escuchar con atención lo que es el reporte de su hermano y de los varones que vinieron de Judá. Dice que el remanente de los que quedaron, eso le contaban a Anani y los varones de Judá a Nehemías. Dice que allí en la provincia
la parte B del versículo 3, están en gran mal. Esa palabra mal es una palabra muy interesante que habla de adversidad, que estaban terriblemente con necesidades, ¿verdad? Y si nosotros trasladamos nuestros vecinos, nuestros, tal vez hermanos nuestros, pueden estar en la misma situación que pasaba con estos judíos que estaban allí en la provincia y estaban en Jerusalén. Pero Nehemías acá nos enseña de que nosotros solamente con Dios podemos ver tal necesidad. Y yo alabo al Señor por la Iglesia Roca Eterna porque he escuchado que en este tiempo del año pasado de la pandemia se ha hecho ollas populares con mucho sacrificio, los hermanos y las hermanas trabajando allí porque ven la necesidad de las familias. Y realmente alabo al Señor por la Iglesia de Roca, ¿verdad? Que ha podido ver, porque realmente están con Dios, esas necesidades, no solamente esas necesidades materiales, sino también con la puesta en el corazón de ganar esas familias para Cristo, ¿verdad? Y qué interesante es que esta primera razón apreciamos mejor lo que se ha quebrado cuando estamos con Dios. Esa palabra mal también significa, dice, el mal, el gran mal y afrenta, ¿sí? Afrenta significa también, se puede traducir desgracia, ¿sí? Hay muchas familias que han caído en desgracia, han perdido familiares, como decíamos, han perdido trabajo, y cuando yo creo que hay un libro que es de Patrick Lai que habla acerca de que la decisión más importante después de recibir a Cristo de las personas es tener un trabajo digno. La segunda decisión más importante, el mayor deseo es aceptar a Cristo como Salvador. Tenemos a Cristo como Salvador, pero nuestro segundo mayor deseo es tener un trabajo. Y si nosotros allí en medio de lo que estamos reunidos acá, si hay personas que tienen trabajo, debemos estar tan agradecidos y alabar a Dios por lo que Él nos da. Porque hay muchas personas en el mundo que han perdido. En la última estadística tengo entendido que hay 128,000 personas que se le han cesado de trabajar, el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué institución está autorizada para poder suplir esas necesidades de las personas? Solamente la Iglesia de Cristo. Nosotros los hijos de Dios tenemos posibilidades, ¿verdad?, de hacer que esta área que se ha quebrado, poder reedificar, ¿verdad? Y fíjense lo que dice allí el versículo 3, continuando, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Ustedes saben que en esa época, el muro, ¿qué representaba el muro de una ciudad? Seguridad, ¿sí? Representaba que estaban fuera de peligro porque estaban dentro de los muros, pero el muro estaba derribado, ¿verdad? Y después dice, y sus puertas quemadas a fuego. Sabemos que en esa cultura, ¿verdad?, en las puertas de Jerusalén se hacían los juicios, se impartía justicia. Los ancianos se reunían ahí en las puertas de Jerusalén y impartían justicias. Y ustedes saben que hoy en día ustedes saben que tanta gente ha sufrido injusticia, tantos pueblos, ¿sí?, han sufrido injusticia en medio de la pandemia, tanta corrupción, ¿sí?, e injusticia, gente que se llenaban los bolsillos a costa de la pandemia, ¿sí? Entonces, solamente con Dios se puede ser justo. Y acá vemos entonces
esta primera razón que decimos que todo proceso efectivo de reedificación comienza con Dios. La primera razón es que con Dios podemos apreciar mejor lo que se ha quebrado. Entonces, vamos a ir a la segunda razón. La segunda razón está en el versículo 4 y dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice luto por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Sí? Entonces, la segunda razón que vemos en este pasaje es que con Dios en nuestro corazón, en el corazón de Nehemías, cuando Dios está en primer lugar, cuando Dios es el todo de nosotros, podemos sentir más dolor por otros. ¿Sí? Ponernos, vamos a decir, en empatía. Empatía significa ponernos en el lugar de la otra persona. Y solamente con Dios en nuestro corazón podemos sentir ese verdadero dolor de la situación de las personas, de la situación tal vez de nuestro hermano en primer lugar que está pasando necesidad, y yo, si tengo la posibilidad de suplir esa necesidad, con Dios solamente me puede hacer sentir en el corazón también el mismo dolor o la misma situación que está pasando un hermano, y también tal vez los inconversos que podemos ayudar, ¿verdad? Como ustedes lo están haciendo allí en Ñemby, por ejemplo, ¿verdad? Con las ollas populares. Y solamente con Dios podemos decir, Nehemías pudo sentir porque él estaba en una comunión estrecha con Dios. Dice allí: cuando oí estas palabras, me senté. Hay 3 acciones que hizo allí, 4 acciones. La acción del verbo, me senté. Cuando yo me siento, ¿qué hago? Si yo me siento y entiendo una necesidad de alguna persona, me siento y medito, ¿qué puedo hacer? Trato de hacer algo. Y eso es lo que hizo Nehemías, ¿sí? Se sentó y dice que lloró, ¿sí? Lloró. Y sabemos que en la antigüedad, ustedes saben que había esas planilleras que cuando en un velorio, ¿verdad? Se contrataba para que la gente venga a llorarle al difunto. Pero no es ese lloro que Nehemías hace. No es por un lloro, vamos a decir, un lloro que nos sale del corazón. Este es un lloro profundo de dolor al escuchar el informe de estos varones y su propio hermano, que le contaba cómo estaba la situación allí en Jerusalén de los judíos. Me senté y lloré, y dice que hizo duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios. Entonces, vemos allí que ese lloro es un profundo dolor del corazón. Es un duelo por varios días por el dolor que sufría Nehemías al enterarse de la situación que estaba pasando estos judíos, sus hermanos. Y esa oración fue una oración delante de Dios, una oración profunda, de saber que, y solamente con Dios decimos esta segunda razón, solamente con Dios sentimos más dolor por el dolor de otros. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? Sabemos que nosotros como iglesia de Jesucristo somos los únicos que podemos llevar, ¿verdad? A extender la ayuda real, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que hace ollas populares y actividades, ¿verdad? Pero solamente le llevan eso. Pero nosotros llevamos, aparte de la comida física que podemos hacer, cubrir una necesidad de algún hermano o alguna persona, pero con el objetivo de ganarles para Cristo si son inconversos. Llevarle
en este tiempo donde se ha quebrado familias, hemos visto personas esas familias que fueron separadas, ¿verdad? Donde hay tanto dolor, ¿verdad? Porque como este hermano se fue al hospital 15 días antes, se internó, pero nunca más le volvió a ver a su hermana, a su hermano y a su mamá, ¿verdad? Entonces, todas esas familias, ¿qué hacemos nosotros? Como iglesia podemos reedificar, podemos, en primer lugar, solamente con Dios podemos sentir ese dolor, podemos entender, ¿verdad?, de que solamente con Dios podemos empezar el proceso de reedificación. Y en tercer lugar, vemos allí en el versículo 5, la oración de Nehemías, ¿sí? Y la tercera razón es que con Dios se revierte todas las tendencias destructivas. Solamente con Dios se revierte todas las tendencias destructivas. Y dice allí el versículo 5, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, Nehemías comprendió de que solamente con Dios se puede cambiar las situaciones. Es decir, se puede revertir todas esas tendencias destructivas. Nosotros sabemos como Iglesia de Cristo que una familia que comenzaron porque convivían tanto tiempo juntos en este tiempo de aislamiento donde se requebrajó esa relación, ¿verdad? Solamente Dios puede revertir toda esta situación, ¿sí? Porque dice que Nehemías decía que Él es fuerte, grande, temible, todopoderoso. Él puede cumplir sus promesas, ¿verdad? Para estos judíos y para nosotros también como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Y dice allí que guarda el pacto y la misericordia. Sabemos nosotros que la misericordia es el esek en hebreos, que es un amor leal a pesar de, ¿verdad? Pero ese es Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, podemos vamos a decir, experimentar y trasladar ese poder que tenemos en Dios de poner, ¿verdad?, nuestro corazón en la miseria de otros. Eso significa misericordia. Ver la miseria de otra persona y poner nuestro corazón, sentir ese dolor que solamente Dios puede producir en nosotros y sentir y llevar la solución y experimentar el poder de Dios, ¿verdad?, para hacer de bendición a otras personas. Así que, hermanos, esto fue una tremenda lección primeramente para mí, ¿sí? Que todo proceso de reedificación, ¿verdad? Tal vez se ha requebrajado nuestras relaciones con amigos, con hermanos, con familiares, ¿sí?, por en medio de esta pandemia. Qué mejor es empezar este 2021 reedificando esas relaciones, reedificando nuestras vidas. Si Dios, hay una estadística que algunos hermanos en Estados Unidos hicieron y están experimentando que esta pandemia, este aislamiento de tanto tiempo que tuvimos, ¿verdad? Hay una estadística que el 30% de los hermanos que se congregaban antes no van a volver a congregarse. Así que les animo a que no seamos parte de ese 30%, que podamos realmente ir, ¿verdad?, reuniéndonos, volviendo, si hemos dejado un poco ese que Dios está en primer lugar en la comunión con el Señor, que volvamos, que traigamos a Dios a nuestra comunión,
¿verdad? Cada día, ¿verdad? Hemos estudiado hace un tiempo atrás el libro de Esther, ¿verdad? Ustedes saben que Esdras, Nehemías y Esther son contemporáneos. Esther estaba también exiliada, ¿sí? Allí en Babilonia, ¿verdad? En la época de los medos persas, y con Esdras comenzó ese proceso de reedificación del templo, con Nehemías el muro de Jerusalén, y entender que todo proceso de reedificación, yo sé que ustedes están en un proceso de edificación de un templo, ¿sí? Pero acá estamos hablando de reedificar nuestras relaciones, reedificar y potenciar nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Porque de esa manera podemos entender lo que se ha quebrado de la humanidad. La humanidad está quebrado. Yo tengo un compañero de trabajo que en medio de la pandemia comenzamos a salir del aislamiento, estamos trabajando, él viajó al interior a hacer la promoción, tuvo un accidente, se quedó otra vez en cama 4 meses en medio de la pandemia. Y bueno, qué mejor, yo le había dicho que Dios tiene un propósito, que él quiere que él se acerque a Dios. Y bueno, le di la frecuencia de la radio BBN para que escuche, y estoy en ese proceso. Él se llama Abraham, así que podemos orar por él para que Dios pueda hablar a su corazón a través de esa radio, y también que me dé la oportunidad para poder predicar el Evangelio, y sabiendo que solamente con Dios podemos reedificar todo cosa quebrada. Así que, hermano, con este pensamiento podemos orar al Señor y pedirle que Él nos ayude, como iglesia, que nos ayude como individuo, como hijo de Dios, a ministrar y a sentir ese dolor profundo en nuestro corazón por personas que están en necesidades, ¿sí? Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar a Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, ayúdanos en nuestro corazón a sentir ese dolor que tú sientes cuando toda esta humanidad está, Señor, quebrado, que está quebrantado. Ayúdanos, Señor, a llevarle esa palabra de esperanza que solamente tú tienes, Señor. Y que nosotros, por tu misericordia y por tu gracia, nos has hablado un día en nuestro corazón. Y, Señor, te rogamos que podamos sentir lo mismo que sintió Nehemías al enterarse de la noticia de sus hermanos allí en Jerusalén. Que podamos sentir en nuestro corazón ese deseo de reedificar primero nuestras vidas y después, Señor, ayudar a otros. Y te damos gracias porque solamente en ti podemos hacer todos nuestros proyectos. Señor, te rogamos por esta iglesia de Roca, que tú obres, Señor, en cada uno, y te alabamos, Señor, por su testimonio allí en Ñemby, en Barrio Obrero y en otros lugares donde se están reuniendo. Señor, te agradecemos y te alabamos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.